1 Timoteo 4:11. Le dice, esto manda y enseña. Otra vez, esta palabra esto se refiere a lo que ya estudiamos. Ahora, fíjense lo que dice, esto manda y enseña. Aquí mandar es ordenar, es una orden imperativa. Timoteo, manda a la gente que obedezcan, que sigan a Dios, que caminen con Dios. Esto manda y enseña. Fíjate, en Tito 2:15, Pablo le dijo a Tito, que era otro pastor, le dijo, esto habla, Tito, y exhorta, y reprende con toda autoridad. Dice, nadie te menosprecie. Entonces, un buen ministro de Jesucristo, pues enseña la palabra, pero también hay un nivel de confrontación dentro de la predicación de la palabra hacia una vida santa. Hay un nivel de confrontación de los errores, de los pensamientos desvirtuados, incorrectos, torcidos. Entonces, un buen ministro confronta también el pecado, confronta la desobediencia, y como le dijo a Tito, nadie te menosprecie, con autoridad. Entonces dice, un buen ministro enseña esto, y le dice, manda y enseña. Aquí el verbo enseñar significa instruir, significa, da una idea de pasar la verdad, ¿sí? O sea, esta es la verdad de Dios, porque el siervo de Dios tiene que estar nutrido y conocer la palabra de Dios. Entonces, una cualidad debe ser pasar la verdad. Esto significa enseñar, pasarle a otros la verdad. Y ese pasar a otros la verdad tiene que ser gratuita. ¿Cómo tiene que ser? Gratuita. Hoy, si algo distingue al evangelio de hoy, es el gran comercio que se ha hecho. ¿Sí? Todas las conferencias y la mayoría, casi un porcentaje altísimo, te cobran por ir a escucharlos, por ir a ver. Pero ¿saben que eso es una agresión al espíritu del evangelio? ¿Saben que eso está condenado por Dios? Hay una enseñanza para los que quieran oír más de esto, ahí en nuestra página, que es una serie sobre la historia de la iglesia. Y allí, cuando hablo de uno de los reformadores, John Hus, esas son 16 enseñanzas. Y creo que es la quinta, sexta y séptima, ahí desgloso lo que la Biblia dice al respecto. Y ese es, mientras que Jesús daba gratuitamente, nosotros le hemos puesto precio, ¿verdad? Yo conozco el pretexto, ¿no? Para los gastos y para no sé cuánta cosa. Pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que eso no existe, al contrario, Dios lo rechaza. Y no solo lo rechaza, lo condena. Entonces, un ministro de Jesucristo debe ser un pasador de la verdad de gracia. No oí ni un amén. No, pues se nos va a venir abajo la iglesia, hermanos. Eso es una mentira. Es que, pastor, es que si le regalamos a nuestro pueblo tercermundista latino las cosas, ellos no van a valorar las cosas. Entonces eso, bajo esa idea filosófica, le voy a utilizar la misma idea filosófica. Porque decimos, es que si lo regalamos, la gente no lo valora. Entonces, como la salvación es gratuita, hay que vendérselas porque no la van a valorar. ¿Se las repito? Nosotros tenemos una sucursal de Cristo para las Naciones, una escuela bíblica. Es avalada por Dallas. Entonces, cuando el director fue a hablar con ellos, con los Lindsay, le dijeron, oye, ¿cuánto van a cobrar la inscripción y la mensualidad? Dicen, no, pues es que el pastor lo va a hacer todo gratuito. No, dile a Chuy que no. ¿Cómo van a fracasar? Dice, se van a ir a la quiebra. ¿Cómo sin cobrar? Dice, dile que la gente hay que cobrarle porque si no, no valoran. Entonces dice Miguel se llama, yo voy a hacer lo que me va a decir el pastor, pero yo vine a decirte. Entonces ahora de regreso, porque él iba a ir otra vez, diles eso, que hay que venderle la salvación para que la valoren.
Entonces cuando les dijo eso, yo le dije, ¿tú les dijiste? Sí, se los dije. Se quedaron así, no, dile a Chuy que como él quiera. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Saben cuántos estudiantes tenemos? Más de 800. Ya hubo la primera graduación, casi 200. ¿Saben qué me han dicho un montón de pastores y de gente? Llorando. Pastor, gracias, porque yo no tengo a veces ni para comer y yo quiero estudiar la Biblia. Y gracias, dice. Y no nos hemos ido a la quiebra, hermanos. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Sí o no? ¿Que no somos capaces de tener un poquito de fe para creerle a Dios? Y están sorprendidos, hermano. Sorprende vivir de fe, ¿no es cierto? Como que se ha perdido eso, ¿no? Entonces como que nos queremos asegurar, hermano, la mejor seguridad es la fe en Dios. Ya no quiero abundar más en eso. Un buen ministro de Jesucristo, número 7, enseña con autoridad, o sea, manda, enseña, instruye, pasa la verdad, ¿sí? De una manera de gratuita, de gracia, como decía Richard Baxter, que existió por allá en el siglo XVI. Necesitan leerla, miren, en su computadora pongan nada más Richard Baxter con X y háganle el clic ahí y ahí va a aparecer. Necesitan leer la historia de ese hombre. Tremendo. ¿Saben qué decía él? Él decía, a los hijos de Dios hay que atornillarles la verdad. ¿Saben qué es atornillar, no? ¿Sí? Y ahora, como ya estamos en la época de la tecnología desarrollada, en aquel entonces no sé cómo serían los desarmadores, ¿no? Cómo atornillaban. Pero ahora agárrate uno de esos motores y mételes la verdad a la gente. Atorníllales la verdad. A veces cuando uno está atornillando cosas, que está haciendo cositas ahí, hasta se toma uno palanca, ¿no es cierto? Y se... ándele, para que no se mueva. ¿Qué significa eso? ¿Tú por qué atornillas las cosas? Para que no se caigan. Atorníllales la verdad, como decía este puritano, y vas a ver cómo vas a tener cristianos bien sólidos. ¿Saben qué decía John Hus? Decía, la verdad debe prevalecer en todo, porque la verdad prevalece, ama la verdad, duerme con la verdad, sueña la verdad, come la verdad, porque la verdad triunfará siempre. Y la verdad es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es no es una, es la verdad. Por eso le dice, enseña esto, Timoteo. Número 8 de cómo ser un buen ministro de Jesucristo. El ministro de Jesucristo es un buen ejemplo. Ay, hermanos, el poder del ejemplo. Han oído de Carlos Spurgeon, ¿no? Él citó, en uno de sus libros, citó a Richard Baxter y dijo, hay predicadores que predican tan tremendo, tan poderoso, tan ungidos, cuando están acá arriba, que no quisieras que nunca se bajaran. Dice, pero cuando se bajan, viven tan mal que no quisiéramos que se volvieran a subir. Esos predicadores como Spurgeon y todos esos no tenían pelos en la lengua. Esos decían las verdades. Hoy apenas dice uno y ya empieza uno a... ay, y nos ofendemos de cualquier cosa. Somos cristianos de chocolate. Somos de porcelana. Ay, no me toques porque me deshago. No, hermanos, tenemos que... Cuando le dijeron a John Hus, lo mandaron llamar del Vaticano porque era un sacerdote católico. Retráctate de todo lo que estás diciendo. Porque resulta que por ahí se le ocurrió estudiar las escrituras. Porque el tipo sabía latín, griego, hebreo. Y empezó a descubrir las verdades de la Biblia. Dijo, ¿qué estamos haciendo? Estamos torcidos. Él fue antes de Lutero. Y él fue el primero que se lanzó en contra del comercio de la fe. Y le dijeron, retráctate. Y él dijo, públicamente, dijo,
Si ustedes con las Escrituras me demuestran que lo que están haciendo está correcto, humildemente me retracto. Así dijo. De esos ya no hay. Necesitamos, ha caído el nivel, hermanos, de los ministros de Dios. Creo que estamos en uno de los puntos más bajos de la reforma para acá. Es bien triste. Entonces, el poder del buen ejemplo. Le dice en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Él era un joven de menos de 40 años. Sino sé ejemplo, le dice. Ejemplo. Y esta palabra ejemplo dice sé, o sea, fíjense, ser. Porque yo acá arriba puedo aparentar y puedo actuar. Pero yo realmente soy el que soy allá abajo. Y el ministro de Dios debe ser igual allá abajo que acá arriba. Necesitamos ser unos actorazos para vivir doble vida. Que los hay, ¿eh? Algunos merecen un premio de Hollywood, un Oscar. Porque la disfrazan tanto, son como Judas. Mira, el único que conocía a Judas era Jesús. El día de la última cena le dijo, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y sale Judas. Dijo, no, su ganancia, no, 30 monedas, y ahorita voy. Entonces los discípulos dijeron, ¿a dónde va? Y le dije, no, pues va a ir a darle de comer a los pobres. A todos los tenía engañados, menos a uno, al más importante. Uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quién más seré yo? Decían, ¿se acuerdan? El que va a meter su mano en mi plato y se levanta Judas y mete el... Y los otros, ni así, fíjate. Es que echaba fuera demonios Judas, ¿sí o no? Él fue de los que dijeron, los demonios hacían milagros, ¿sí o no? Todos creían que eran iguales, pero ¿saben qué? No somos iguales. Nos pueden engañar, si es posible. Pero hay uno al cual nadie puede engañar, y ese es a Jesús. Podemos actuar y decir, pero quien más sabe lo que realmente somos es nuestra esposa. Ella sabe. El poder de un buen ejemplo. Por eso le dice, si no sé ejemplo, se tradujo del griego tupos, que significa norma, significa modelo a seguir. Fíjate, tiene un significado bien interesante. Se traduce en algunos textos, significa golpear, pero da el sentido de dejar una huella. Cuando alguien golpea a alguien, le deja una huella, ¿no es cierto? Es decir, un buen ejemplo siempre deja huella. Siempre. Pero un mal ejemplo siempre deja huella. El mensaje más poderoso de un ministro es su ejemplo. ¿Te imaginas? Nuestros hijos nos conocen. Una vez mi hijo, le dice a mi esposa que está aquí, 30 años de casado con la misma esposa y 25 años con la misma iglesia, y pienso seguir, mi amor. Una vez, que le grita, y le digo, ven para acá. Fíjate lo que le dije, ¿cuándo me has visto que yo le grite a tu madre? Entonces, cuídamela. Ahora, sí le he gritado. Digo, por favor, ¿verdad? O sea, sí hemos tenido nuestras... Pero escuchen bien, hermanos. Porque vamos a ser sinceros, ¿no? Estamos hablando de eso. Pero sí estoy hablando del buen ejemplo.
Porque hay tiempo para hablar a solas con la esposa, ¿no es cierto? Y bueno, a veces se ha puesto acalorada la situación. Pues decir que no estaría mintiendo. Ya descansen. Pues claro, somos iguales, somos sujetos a las mismas pasiones y todo. Pero ¿saben una cosa? Sí tenemos una gravísima responsabilidad. Mira, si yo le digo a la gente, diezma, yo no diezmo, yo soy un hipócrita. Si yo le digo a la gente y les hablo del perdón y yo tengo algo en contra de aquel hermano que su iglesia crece más que yo, soy un hipócrita. O sea, yo no puedo hablar de algo que no vivo. No podemos ni debemos hablar de algo que no vivimos. Ay, hermanos, y la gente, a veces pensamos que las ovejas son tontas. A veces sí parecen, pero en otras no. En otras son listas así. Y más cuando les abres los ojos. Más cuando les enseñas. La Biblia dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Pero luego dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿No dice así? Hebreos 13:7. E imitad su fe. Escuchen lo que le dice a las ovejas. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Eso considerad qué es? Vean. Pero nosotros nomás no toques al ungido. Y con esa nos la zafamos. Con esa pensamos que ya estamos bien. Y cállese la boca, no toque al ungido. O sea, como que les decimos a la gente, yo puedo hacer lo que quiera. Yo pido prestado y no pago. Y puedo hacer lo que quiera, mentir, robarme el dinero de la iglesia, fraudear, manipular a la gente. Pero ustedes, ¿quiénes son para decirme algo? ¿Sabes que cuando hay gente que me escribe correos y me dice, pastor, ¿qué hago? Pues, ¿qué te pasa o qué? Pues es que en la iglesia donde estoy, el pastor tiene 3 mujeres de las mujeres de la iglesia. ¿Saben qué les digo yo? Salte de allí. ¿Qué estás haciendo allí? ¿A poco creen que ora? Ponte a orar. No, hombre. La Biblia dice claramente, salte de allí. ¿Qué estás haciendo allí? Pero mira qué bonito predica el pastor, pero se acaba de descubrir, hermano, que hizo un fraude. El otro día estaba allá hacia el norte de California, hace un año, más o menos, en una conferencia, y alguien vino y llorando. Me dice, pastor, yo era la secretaria de un pastor y entonces metí ahí las notas y yo le firmaba y yo era la administradora y yo le decía, pastor, pero esto no entra aquí en los gastos, usted escríbale. Dice, ¿sabe qué pasó, hermano? Se deshizo la iglesia, lo descubrieron, sacó $70,000 del dinero, está en la cárcel. Qué bueno, le dije. Deberían de meter más a la cárcel. Parece duro esto, ¿verdad? Pero por unos pocos, usted y yo perdemos. Porque creen que todos somos iguales. Fíjense nomás la famita que tenemos, ¿eh? Ustedes habrán oído esta historia de un niño que se tragó una moneda. Se la tragó así jugando y se empezó a ahogar y todos lo agarraron. Lo volteaban al chiquillo y le pegaban y... Entonces, no, vamos al 911, rápido. Dice, no, dice uno, allá enfrente vive un pastor. ¿Y qué tiene un pastor? ¿Para qué ore? Dice, no, esos son re buenos para sacar el dinero. A mí eso me da vergüenza, hermano. A mí eso me da vergüenza. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Sí, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¡Wow! A ver, mire, les voy a decir algo que me cuesta trabajo, pero tengo que decírselos. ¿Cuántos nos podemos parar enfrente de nuestra congregación y decirles, hey, ¿qué dijo Pablo? Hermanos, todo lo que ustedes
ven en mí, ven que yo hago, ven que yo vivo, eso háganlo y el Dios de paz estará con vosotros. Pues eso es lo que decía Pablo, el mediocre de Pablo, según los juniors. Imagínate nomás. 4:9 de Filipenses, 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Fíjate, lo que aprendisteis, o sea, enseñanza. Y recibisteis, exhortación. Y oísteis, otra vez, enseñanza. Fíjense, 3 veces. Pero luego dice, y visteis en mí, conducta, ejemplo. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por eso le dijo, mira Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, y le da 6 cosas ahí, en las cuales debería de ser el ejemplo. Número 1, sé ejemplo de los creyentes. Una versión dice, a los creyentes. De entre los creyentes tú debes de ser el ejemplo. Y le dice número 1, en palabra. Y aquí palabra viene de logos, que significa discurso. O sea, que tu discurso, Timoteo, sea igual que lo que vives. Tiene que haber una congruencia. Entonces tienes que ser en ejemplo en tu logos, en tu discurso, en tu plática, ¿sí? ¿Qué más? En tu conducta. ¿Ven cómo van ligados? En palabra, en lo que dices, y luego número 2, conducta. Palabra, conducta. Y aquí conducta significa comportamiento, significa manera de vivir. Y 1 Pedro 1:15 dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. O sea, tenemos que ser ejemplo en todo. Por eso en el capítulo 3 le dice Pablo a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Sí, está bien que deseamos ser, pero es necesario, y ese sería otros 4 horas para enseñarnos. Tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Uy, entonces, ¿quién? Bueno, déjame decirte una cosa, hermano. El ministerio, el pastorado, el apostolado, el evangelismo, es la profesión más noble. ¿Te imaginas Dios llamándote y depositando en ti? Ese es el llamamiento más alto que un hombre, una persona puede tener. Servir a Dios. Es un privilegio, hermanos, servir a Dios. Pero es una tristeza ver hoy a todos los requisitos que ponen los siervos de Dios. Pasaje en primera clase. Un frutero en el mejor hotel con las frutas exóticas del Caribe. Quiero agua marca Santa Clara. Y no sé cuánta cosa. Una de requisitos. Hace un par de meses fui a Guatemala y cuando hicimos me contactaron para una invitación de una conferencia sobre la palabra de Dios, me llamó la atención, se llamó Fuego en su Palabra, ni oré, dije sí voy. Lo primero que me encontré fue una adoración, hermano. Dije, aquí sí hay. Yo no los conocía. Una adoración, hermano, tremenda. Y luego se me acercan uno de los organizadores y me dice, pastor, sin protocolos, cuando usted quiera, súbase, cada enseñanza es de 1:30. Yo me asusté, casi me da un infarto, así, ay Dios, estoy soñando, estoy en el cielo. Oiga, 30 años de ministerio y jamás en mi vida me había encontrado en una situación así. Donde tuvieron una adoración, no payasadas de actuar, donde nos lleven a adorar a Dios. Uy, poquitísimas veces así. Un desfile de artistas impresionante y como hay que darle a todos el lugar para que vendan su CD. Ya llega el predicador, le dicen 15 minutos, hermano, 15 minutos, ya se nos fue el tiempo.
15 minutos. No, yo estaba asustado, hasta el corazón me empezó a latir fuerte, de veras. Yo dije, qué tremendo. No. Entonces yo tenía 2 enseñanzas esa mañana. Dije, 3 horas. Pero cuando me contactaron me dijeron, ¿cuáles son sus requisitos? Yo le dije, ninguno. Es un privilegio para mí predicar la palabra de Dios. Se asustaron ellos también. Ay, hermano, pues gracias. Ya después me dijeron, no, es que todos nos ponen ahí una lista impresionante. No, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Saben qué les dije? Es más, yo pago mi pasaje. Es un privilegio servir a Dios, hermanos. Mientras no lo veamos así, nos metemos en problemas. Y además es un mandato del Señor. Es ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor. Aquí significa benevolencia. ¿Sí? Cuando ves a los hermanos que verdaderamente necesitan, extiéndeles la mano. Dios nos bendice. Miren, yo sí creo en la prosperidad. A mí Dios me ha prosperado, ustedes no saben. Y vivo en el tercer mundo, y no predico la prosperidad que se predica hoy. Y Dios me ha bendecido, hermanos. Los que me conocen lo saben. Yo creo en la prosperidad de Dios. En la de Dios, fíjese, eso es bien diferente. Pero he tenido de todo. Los primeros 10 años de la vida de esa iglesia que pastoreo ya por 26 años, eran de puras verduras, hermano. De nada de vacaciones. Salir a un restaurante, ni a los tacos a veces. Pero a mí eso no me importaba. Y no nos debe de importar eso. Nosotros debemos servir a Dios por lo que Él es y por el llamado, no por lo que nos da. Así es. En amor, en espíritu, fíjate, aquí espíritu significa disposición para todo. En fe. Aquí fe significa fidelidad. 1 Corintios 4:2 dice que todos deben ser los ministros deben ser hallados como fieles en todo, en pureza. Esta palabra pureza se refiere, escúchenme bien, a pureza sexual. Porque más adelante les dice, al anciano no lo reprendas, trátalo como a padre, como si fuera tu padre. A las ancianas como si fueran tu madre. A las jovencitas con pureza, como si fueran tus hermanas. Yo he visto un montón de pastores bien besucones. Y curiosamente nada más a las más bonitas de la congregación. ¿Saben qué? Párenle, tranquilos. De veras, hermano. ¿Por qué no besas a la hermanita que no está tan agraciada? Un día detecté ahí en la congregación a un hombre de edad, un viejón de 70 años. Ya me habían dicho, ¿sabes? Ese hermano se acerca a los jóvenes. Y yo terminaba de predicar y me le quedaba viendo. Y sí, yo lo miraba y que me lo agarro. ¿Sabes una cosa? No, mira. Y le traje a mi abuelita. No se crea, no se crea. Dale un beso a mi abuelita a ver si... Me pasé. No es cierto eso de la abuelita. Entonces, número 9, un buen ministro se ocupa en su llamado. ¿En qué se ocupa? Fíjate, versículo 13. Dice, estoy en 1 Timoteo 4:3. Entre tanto que voy, ¿qué le dice? Ocúpate. Aquí ocuparse viene del griego prosejo, para los que están escribiendo. Les ahorro mucho tiempo, ustedes lo pueden comprobar, pero les ahorro tiempo, es provechoso. Prosejo, que significa prestar atención, o sea, ocúpate, presta atención, significa atender, significa aplicarse, pero también significa prepararse en privado. Ahora, prepararse en privado, ¿para qué? Aplicarse, ¿para qué? ¿En qué? Y te lo dice allí en 3 cosas. Número 1, en la lectura. Ahí dice, ¿no?
Ocúpate en estas cosas, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Aquí la lectura. Y esta palabra lectura, Pablo está aludiendo a la lectura en privado de las Escrituras, porque él predicaba en público las Escrituras. ¿Cuál es nuestra ocupación? Escúchenme bien, nuestra ocupación como ministros, según Hechos capítulo 6, cuando hubo problemas con la atención a las viudas, los apóstoles dijeron, bueno, pues escójanse hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que repartan y sirvan a las mesas y atiendan a las viudas, porque no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para servir a las mesas. Escójanlos pues, dijeron los apóstoles, y nosotros nos ocuparemos en el ministerio de la oración y la palabra. ¿Saben una cosa? ¿Saben cuál es nuestro trabajo primordial? Los que somos ministros, la oración y la palabra. Esa es nuestra ocupación. Yo cuando invito a un pastor allá en México, le digo, pastor, te invito a la reunión de oración. No tengo tiempo, dicen. ¿Qué? No tengo tiempo. Porque resulta que yo todos los viernes, no una vez al mes, todos los viernes, ya por años, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cada viernes. Ahí está la secretaria de la iglesia, si no es cierto. Yo no voy en la mañana ya a la oficina, hasta en la tarde. ¿Qué hacemos ahí? Miren, nunca damos anuncios, nunca planeamos eventos, pues somos re buenos para planear. ¿Saben a qué lo dedicamos? A la oración. Adoramos a Dios. Cualquiera agarra la guitarra y empieza a adorar a Dios. Y empezamos a escudriñar la palabra. Miren qué tremendo, hermanos. Miren qué. Una vez uno dijo, no, yo no voy allí a ese grupo de pastor porque nada más pierden el tiempo. Ese es el nivel en el que estamos. ¿Cuál es nuestra ocupación según Hechos 6? La oración y la palabra. Ese es nuestro trabajo, hermano. Esa es nuestra ocupación. Por eso Pablo le dijo, ocúpate en la lectura. ¿Se acuerdan de Jesús cuando entró a la sinagoga y se le dio el rollo, dice, y empezó a leer en Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, la lectura pública, pero él en privado ya sabía, conocía eso. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo vamos nosotros en público a hablarles una palabra que los nutra, que los alimente, si nosotros no nos ocupamos? En la lectura, ¿qué más? En la enseñanza, Timoteo, del griego didascalia, que significa explicación. Esto está buenísimo, escúchenme. Significa explicación. Timoteo, ocúpate en leer, lee. Estudia las Escrituras y luego explícaselas. Porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Y hablando en palabras llanas, por eso nos paga el Señor. Hay que desquitar el sueldo que nos da el Señor, ¿no es cierto? Explicación significa, pero esta didascalia que se tradujo aquí, ocúpate en la enseñanza, es una explicación, pero miren qué interesante, hermanos, de manera sistemática. La palabra, de una manera sistemática. Cuando tú empiezas a enseñar a tu congregación, hermanos, les voy a enseñar el libro de Proverbios. Uy, ni sabes. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero si hubiera alguno aquí que no lo hace y que empiece a enseñar las Escrituras de una manera sistemática, les voy a enseñar, hermanos, durante lo que nos tardemos, la epístola a los Efesios. Ay, no te imaginas lo que estás produciendo ahí. La gente. Y luego vienen los vientos de doctrina. Por eso en Efesios lo dice. Para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema, engaños de los hombres, que emplean con astucia las artimañas del error. Por eso tenemos los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, estamos para capacitar. ¿A quién? A los santos.
Eso se tradujo de catartizo, significa restaurar, hacerlos aptos, repararlos. Díganme si no hacemos eso. Allá hacen de la suya y luego vienen a que los repares. Llegan todos descompuestos, entonces a través de la predicación de la palabra, no a través de un método de psicología humana. Les voy a dar un curso de teoterapia. ¿Ya llegó ese rollo para acá? ¿De eso de la teoterapia? Entonces debo pedirles perdón. Yo pensé que había salido de aquí, de los Estados Unidos. Yo aseguraba que había salido de aquí. Pues ya hay un curso de teoterapia. Terapizan a los hermanos. Pero claro, el curso cuesta $100. ¿A poco creen que es gratis, no? Y es un montón de cosas. No, ocúpate, Timoteo, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Número 10, y estamos terminando. Un buen ministro de Jesucristo no descuida su ministerio, ni su llamado. Fíjate el versículo 14. Timoteo, no descuides el don que hay en ti. ¿Cuál es el llamado tuyo? ¿Cuál es el ministerio tuyo? ¿Cuál es el don tuyo? Los dones que Dios te ha dado. Fíjense, cuando yo recién convertido, ya hace más de 30 años, yo veía el pastor cómo se las veía negras en pastorear las ovejas que tenía en ese tiempo. Entonces a mí, yo sentía que ya Dios me había llamado al ministerio. Y yo decía, no, yo voy a ser evangelista porque pues es lo más llamativo, ¿verdad? Viajando y pues es lo que más llama la atención, ¿no? Entonces, yo decía, no, yo pastor ni a la esquina, yo pastor no, y luego todas las ovejas lo critican, no, yo pastor no, yo voy a servir a Dios, pero yo voy a ser evangelista, decía. Y el Señor me dejó ahí, que yo tuviera mi visión, y pasaron los años, y yo seguía, yo evangelista, y un día, como que me dijo el Señor, ya hasta aquí, ya te voy a poner en tu lugar, ¿vas a hacer lo que tú quieres o lo que yo quiero que tú seas? No, bueno, miren, yo desde entonces he aprendido que a Dios no le he ganado una sola vez. Yo te aconsejo que no discutas con Él, de veras. Yo sé lo que te digo. Mejor haz lo que Él te dice. Entonces yo le dije, ¿y tú eres pastor?, me dijo. Yo le dije, no, es que pastor. Y le puse mis argumentos. Y él me dijo, pues vas a hacer lo que yo quiero que tú seas. Entonces fíjense lo que yo le dije, ok, está bien, Señor, me rindo, le dije, pero dame el don, porque si no, no. Yo no quiero entrarle si no tengo el don. Me dijo, te lo puse ahí desde que te convertiste. Me dijo, observa. Y cuando me dijo eso, fíjense, era el líder de jóvenes, era el líder del grupo de alabanza, era líder encargado de un sector del ministerio de la iglesia en la ciudad. ¿Quién sabe cuántas células estaba bajo nuestro? Ya estaba envuelto en el pastorado y yo queriendo ser evangelista. Me quería pasar de listo. No descuides el don que hay en ti. ¿Cuál es tu llamado? Bueno, cuídalo. Cuida ese llamamiento, cuida ese don. No seas negligente, eso significa no descuides. Significa no seas negligente, no seas descuidado, no menosprecies el don que hay en ti, el carisma. Es un don, es un regalo de Dios. ¿Cuál era el don de Timoteo? La predicación del evangelio, la enseñanza, el cuidar a las ovejas. ¿Cuál era el don de Timoteo? El evangelismo. ¿Se acuerdan cuando le dijo, haz obra de evangelista? O sea, predica el evangelio. Era liderazgo, porque le decía, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Ese era el don de él. Efesios 4:11 dice que él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así dice, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Por ahí hay una versión que dice que él mismo constituyó a unos coordinadores de eventos, a otros motivadores, a otros negociantes. Hermanos, no somos coordinadores de eventos. Ayer me llevó Memo a comer a un restaurante de comida china, que es mi favorita. Buenísima que estaba.
Y estábamos ya para salir y yo me quedé viendo ahí un cuadro bien bonito que tenían, pero luego de pronto miro hacia mi derecha, estaba un póster ahí. No voy a decir la iglesia, pero decía exhibición de taekwondo en la iglesia. El pastor, quién sabe qué, entonces le digo, mira, ven, ve eso. En lo que se ha vuelto la iglesia, un circo de 3 pistas. Hasta autos meten al púlpito. Mientras, ya parece Hollywood, hermanos, digo, ¿a dónde vamos a ir a parar? Si no paramos eso. Hermanos, la casa de Dios, a Timoteo le dijo, mira, entre tanto que voy, le dije, mira, tienes que ocuparte en estas cosas, pero entre tanto que llego, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿No le dijo así? Que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Porque es la columna y la baluarte de la verdad. ¿De cuál verdad? Del Evangelio, hermanos. Imagínate. No, pero es que esto atrae a los jóvenes. Atrae a los jóvenes. Ahorita el fin justifica los medios, se vale de todo. ¿No saben una cosa? No, estamos mal, hermanos. Se los digo con amor, no se dejen arrastrar por esa corriente. Es una mentira, hermanos. La única manera legítima, según la Biblia, de atraerlos a Cristo es por la predicación del Evangelio. No hay otra. No, hermano, pero se la predicamos allí con el taekwondo y que no sé qué, y que... ¿Te imaginas a Pablo que llega allí a Grecia? Ya. ¿Se acuerdan cuando llegó a Grecia? Él no llegó haciendo sus eventos raros, extraños. Él dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y se enardecía significa que respiraba fuerte. Eso significa. Y estaba así, enardecido, enojado. Y de pronto ve un altar al Dios no conocido y dice, de aquí me agarro. ¡Ey! Les dice, de les vengo a hablar. No, hombre, ahora ya no saben ni de cuál Jesús están hablando. Si el Jesús de Hollywood o cuál Jesús. Dios es amor, sí es amor, pero también es un Dios de juicio. Que si no te arrepientes, te vas al infierno. No les digas infierno. Se asustan. Ay, hermanos. Los que nos vamos a asustar somos nosotros cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que rindamos cuentas de qué fue lo que hicimos con el don. En otra parte le dice, para que reciban galardón completo. Ay, hay tanto que decir y poco tiempo, pero vámonos sobre el final. No descuides que el don que hay aquí, la gracia compartida de Dios para ti, que te fue concedido mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ustedes saben que el presbiterio es el grupo de creyentes, pero aquí hay algo muy, muy importante, hermanos. Más adelante les dice, no impongas con ligereza las manos. ¿Qué significa aquí? No involucres en el ministerio de una manera tan ligera a los demás, Timoteo. No. ¿Saben que eso es lo que hoy se hace así? Hoy hay una enfermedad que yo llamo apostolitis aguda. Hoy todo el mundo es apóstol. Y te entregan las tarjetas y te dicen, apóstol, y te ponen ahí un currículum impresionante. Le habían de poner apóstol, 2 de Corintios, donde dice todas las señales de apóstol, en naufragios, en persecuciones. Una vez me descolgaron en una canasta, dice. Hoy hay una repartición de apostolitis, hermanos. ¿Saben una cosa, hermano? No es así. Ahí les va. Digo, a mí me ha pasado. Ni me conocen, ni saben quién soy. Llega el predicador. Y claro, se informa de las iglesias más grandes, así son. Entonces se sienten más inspirados. De pronto te digo,
ven para acá. Entonces ya te paras, ¿verdad? Tú eres el hombre de Guadalajara. Tú eres el apóstol de Guadalajara. ¿Saben cuál es el asunto con eso? Si te la crees. Ni me conocen, ni saben nada. Y como ya nada más, el apóstol de Guadalajara. No un apóstol, el apóstol, por el amor de Dios. Pero escúchenme, esos mismos se van a otra iglesia y le dicen lo mismo al pastor. Se van y ahí estamos unos todos contra todos. Yo soy el apóstol, a mi Dios aquí. Ay, hermanos. Puros lisonjeros. De veras, hermanos. Miren, Jesús dijo, cuando hagan lo que tienen que hacer, digan, siervo inútil soy, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Pero hoy nos encantan los títulos, pero a todo lo que da. ¿Saben para Pablo qué significaban los títulos? Basura. Y nosotros los tenemos por currículum. Y basura en el griego original significa excremento. Ay, hermano, entonces, cuando se graduaron los estudiantes que acabamos de tener la primera graduación, yo les dije en clase, les vamos a entregar un diploma que diga graduado de aprendiz de inútil. No, porque ya yo escuché que algunos decían, cuando yo salga yo ya me voy a recibir como pastor. No, ¿quién te dijo que en los institutos forman pastores o apóstoles? No es cierto, es una mentira. Los institutos no producen ministros, dan información, capacitan, pero el llamamiento lo da Dios. Entonces yo tenía que calmarles los humos porque, ay, ¿verdad? Yo fui estudiante también y cuando salí graduado, y yo quería conquistar todo África. Ustedes saben ese asunto, ¿no? Tenemos que poner los pies sobre la tierra y hacer, a lo mejor no vas a tener un llamamiento muy grande, a lo mejor sí, pero no descuides el don que hay en ti. Así sea cuidar 50 ovejas o 20,000, no descuides. No seas menospreciativo, negligente. Entonces dice el 11 y último, un buen ministro permanece y persevera en su trabajo ministerial. Sigo en el mismo versículo 15. Ocúpate de estas cosas. ¿De cuáles? Pues de esas que estamos hablando. Ocúpate en ellas. Significa planificar bien, practicar la lectura, la exhortación, la enseñanza. Entonces el buen ministro siempre se prepara de antemano. Ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues esas que ya hemos estudiado. Y finalmente, en el versículo 15, un buen ministro siempre está creciendo espiritualmente. Siempre. Siempre. Dice, estoy en el versículo 15, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La palabra aprovechamiento viene de una palabra griega procope, donde se deriva progreso. Entonces se refiere a un aprendizaje, se refiere a la comprensión, se refiere al conocimiento, al aprovechamiento, sea manifiesto ¿a quién? A todos. ¿Saben que las ovejas se dan cuenta cuando ya estamos estancados? Siempre lo mismo, y más de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo, y el mismo testimonio, siempre lo mismo. Ay, siempre habla de lo mismo, siempre habla de lo mismo. ¿Por qué? Porque descuidamos el don, porque descuidamos el llamado, porque nos ocupamos en cosas que no debemos de ocuparnos. Entonces, ya se dieron cuenta a grandes rasgos cómo los estándares de lo que es un buen ministro de Jesucristo, que prevalece el día de hoy, es tan diferente a lo que la Biblia dice. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Termina en el versículo 16 dando una instrucción final, en este caso del capítulo, dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Sabes quién es tu peor enemigo? Tu peor enemigo no es el diablo. ¿Quién es tu peor enemigo? Yo. La Biblia habla de no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque tenemos una capacidad extraordinaria para engañarnos a nosotros mismos. Tenemos ese don bien desarrollado.
de podernos engañar a nosotros mismos, de creer que somos lo que realmente no somos. Cuídate de ti mismo. Engañoso es el corazón, Timoteo. No te creas la última Coca-Cola del desierto. No, cuando vayas a los eventos allí no pidas el micrófono, Timoteo. Estate ahí abajo, tranquilo. Escucha, aprende, digiere, nútrete y cuídame las ovejas, Timoteo. Porque un día voy a venir y las quiero bien gorditas y bien alimentadas, Timoteo. Pero cuídate de ti mismo. Cuando empieces a poner tus ojos como Asaf en los que prosperaban, y en vano he limpiado mis manos. ¿Se acuerdan de Asaf? Salmo 73. En vano, dijo. Hasta que, dice, al ver la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios, me di cuenta. O sea, en su presencia. El ministro de Dios siempre tiene que estar en la presencia de Dios. En su presencia y su palabra, hermanos, por más torpe que seas, dice la Biblia, que sea yo, no nos vamos a extraviar. Ten cuidado de ti mismo, pero no solo de eso, mira, dice, ¿y de qué? Y de la doctrina. ¿Cuál doctrina? La palabra de Dios, hermanos. ¿Han escuchado ustedes cosas como estas? No, yo no predico doctrina porque las doctrinas nos dividen. ¿Han oído eso? A ver, vamos a analizarla, tenemos 5 minutos. En lo que llega el cardenal de Dallas. ¿Sí saben quién es el cardenal de Dallas? El otro predicador que va a estar aquí. Es una broma, él sabe. A ver, vamos a analizar eso que les dije. Yo no predico doctrina porque eso nos divide. ¿Qué predicaba Jesús? Amor, dicen. Sí, pero ya se les olvidó cuando una vez les dijo, hey, maestro, ¿dónde has estado? Te hemos buscado, te hemos seguido y no te habíamos hallado, pero ay, ¿dónde estabas? Y Jesús los mira y dice, ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron. Pero déjame decirte algo, si tú investigas y estudias, esa palabra, ustedes comieron y se saciaron, es una palabra griega, trogos, de donde viene tragar. No es en serio, y búsquenle. Y esa palabra se usaba para referirse a los animales cuando comían. ¿Saben qué les dijo? Ustedes tragaron como animales. Por eso me buscan. Ustedes no les interesa mi mensaje, les interesa lo que yo les doy. Por eso dijeron, ¡ay, dura es esta palabra! ¿Se acuerdan? Hay mucha gente que desgraciadamente sigue a Jesús por lo que les da. No porque lo aman a Él. Pero necesitamos enseñar a la gente y nosotros mismos a seguir a Jesús por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Casi no se oyen amenes. Jesús predicó el amor, sí, y Dios, de tal manera amó Dios al mundo, pero les dijo, ¿a poco creen que aquellos sobre los que cayó la torre de Siloé eran menos pecadores? No, que ustedes, si ustedes no se arrepienten, se van al infierno también ustedes. Pero nosotros hemos quitado ya todos esos términos porque ofendemos a la gente. Yo he escuchado predicadores que dicen, no, Dios no disciplina, Dios no castiga. ¿Cuál Biblia están leyendo, hermanos? Porque Dios al que ama, Apocalipsis 3:19, sé pues celoso y arrepiéntete porque yo castigo a los que amo. Hay disciplina, hermanos. Entonces sí es cierto que es un Dios de amor, pero también es un Dios de disciplina, es un Dios de justicia, de misericordia, es un Dios. Tenemos que predicar, como dijo Pablo, y termino, todo el consejo de Dios. Porque no he rehusado predicarles todo el consejo de Dios. Tremendo empleo el que conseguiste.
Yo quisiera orar por que oráramos unos por otros. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Necesitamos, hermano, a Dios. ¿Saben cuál es una de las cosas que dicen hoy, que se enseña hoy? Hermanos, si tenemos más dinero en la iglesia, vamos a poder hacer más cosas para Dios. Pregunta: ¿la gente necesita, las iglesias necesitan más dinero o más de Dios? Nunca para Dios el problema ha sido el dinero. Jamás. Quítenselo de la mente. Nunca. Pablo viajó sin tener que pedir dinero para su ministerio. 3 viajes misioneros. Y Dios lo sostuvo. Pedro no traía y Juan no traían dinero en la bolsa. ¿Se acuerdan de aquel en el templo? No traemos, pero lo que tenemos te damos. Casi no tenían nada, ni traían a nadie, a Dios. Hoy les decimos: lo que tengo te lo vendo. ¿Cómo han cambiado las cosas, hermano? Pero si volvemos al primer amor de Jesús y volvemos a las Escrituras, nada más recuerden esto: vamos a dar cuentas delante de Dios. Levanta tus manos al cielo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre. Tú eres un Dios bondadoso. Cuidas de nosotros, cuidas de tu iglesia. Tú prometiste que las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerían contra la iglesia. Tú eres el dueño de la iglesia, Señor. Como dueño, tú cuidas de ella, pero es a tu manera, no es a nuestra manera. Como dueño de la iglesia, tú dictaste las normas para edificar la iglesia. No nos dejaste nosotros inventar la manera de hacerla. Señor, te damos gracias porque estos hombres y mujeres apartaron de buena gana este día para venir como María a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Mientras que Marta, afanada y turbada. Señor, gracias por la nobleza de corazón y la disposición. Yo pido, Señor, una bendición para mis hermanos, los que son pastores, los que son líderes. Entendemos que la carga no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pon tu mano sobre uno de tus vecinos que tienes ahí y vamos a orar unos por otros. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias porque somos compañeros de milicia, de batalla, de guerra, de lucha. Corremos la misma carrera. Hemos sido llamados al oficio más privilegiado que un hombre pueda tener: servir al Rey, servir a Dios. Señor, el Señor que todo conoce, que conoce nuestras necesidades y nuestras deficiencias, Él suple, hermanos, y Él nos capacita. Pero cada uno de nosotros necesita ocuparse en las cosas que la palabra de Dios dice que debemos ocuparnos, que hemos estudiado en estas 2 horas. En el nombre de Jesús, Señor, que seamos hallados fieles. Guarda a mi hermano, Señor. Guarda a mi hermano. Que nos cuidemos a nosotros mismos. Cuídanos, Señor. Ayúdanos a cuidarnos a nosotros mismos. Y la doctrina y la palabra. La palabra de Dios no debe ser sacrificada en nombre de la unidad, hermanos. Porque eso se llama ecumenismo. Y el ecumenismo no es de Dios, hermanos. Yo no puedo tener trato con un Krishna, con uno que tiene 20,000 intercesores. Yo no puedo tener una comunión espiritual. Guardadores de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra prevalezca, Señor. Como dijo Pablo, yo los encomiendo
a la palabra de tu gracia, Señor, que tiene poder para sobreedificarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.